El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, hizo un llamado a los jueces del país para que tomen como punto de reflexión la sentencia que condena al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora al pago de 10 millones de pesos a un paciente que recibió una amputación en su pierna derecha en el año 2018, luego de adquirir una bacteria tras operarse en dicho centro sanitario en el año 2016. Hoy queremos abordar el tema con el médico y abogado José Papaterra, quien es neurocirujano en el centro UCE, porque hay cierta preocupación en la clase médica sobre el auge de las demandas de parte de pacientes y las sentencias que se han producido en distintas cortes del país en las últimas semanas, lo que ha motivado a que el Colegio Médico Dominicano se exprese al respecto. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Usted es doblemente doctor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Hay preocupación en la clase médica vista de las recientes sentencias que se han presentado beneficiando a pacientes fruto de demandas por malas prácticas médicas? Sí, realmente esto ha causado un revuelo en lo que es la clase médica nacional y una gran preocupación en todo el que ejerce medicina a nivel tanto público como privado. Las denuncias de mala práctica médica llegan tal vez en un momento donde las personas dicen, bueno, yo podría estar bien o mi familiar pudo haber conservado la vida, y entonces se genera allí todo un debate ya judicial que se toma bastante tiempo. Sin embargo, como que se ha caído en cadenitas, ¿no?, el tema en las últimas semanas. Vi que una de las quejas que hacía el Colegio Médico Dominicano, o de las cosas que se dijo en ese momento, es que el marco regulatorio que tenemos en nuestro país en cuanto o en torno a las demandas no está muy claro. ¿Ustedes entienden que debe ser fortalecido? ¿Qué le falta? ¿Cuáles son los elementos de debilidad que tiene? Mira, antes que nada yo quiero expresar lo siguiente. Llama mucho la atención que de un momento a otro explote en lo que es la opinión pública una gran cantidad de demandas médicas. Demandas que vienen de hace más de 2 años. Y es extraño que todas salgan en este momento. A mi entender debe de haber algún tipo de interés o algunos sectores interesados en que esto suceda. La legislación dominicana y lo que es el sistema jurídico dominicano tiene muy en claro cómo se debe proceder ante una demanda. En eso yo entiendo que estamos claros. Yo como médico entiendo y como abogado entiendo que lo ideal sería que se legislara poniendo un tope a lo que sería hasta cuánto se puede demandar y que no quede a la libre decisión del juez de decir, mira, este caso lo demandaron por 10 millones de pesos, yo lo voy a aceptar por 10 millones de pesos, sino que haya un tope en el cual el magistrado pueda tomar una decisión acorde al problema. Las demandas no se dan de un día para otro. Estas son demandas, la mayoría son demandas que ya han llegado a la Suprema Corte de Justicia. Y para una demanda llegar a la Suprema Corte de Justicia debe de pasar por lo menos mínimo 1 o 2 años. Sí. O sea que no son temas recientes. ¿De qué manera podrían estas afectar el servicio que prestan los médicos en la República Dominicana, que es una de las razones que se han esgrimido para buscar ponerle un freno a esto que está sucediendo? Mira, el médico dominicano no gana lo mismo que gana un médico en un país desarrollado, por ejemplo como Estados Unidos, donde tú tienes una gran cantidad de dinero que puedes ganar y puedes afrontar las demandas sin mucho problema, aparte de que tienen su póliza de responsabilidad civil. Pero en este país, donde no es suficiente lo que paga el paciente, ni lo que pagan las aseguradoras, ni lo que paga el gobierno, una demanda de 10 millones de pesos para un médico es prohibitiva. Si ese médico no tiene una póliza de responsabilidad civil, no hay forma de cómo pueda pagar. Claro. La moda de las demandas, como yo lo llamo ahora mismo, afecta mucho la medicina, tanto a nivel público como privado.
y la va a afectar primero encareciéndola. Porque si un médico antes tenía que hacer solo un hemograma para saber si un paciente tenía anemia, ahora va a hacer un hemograma, un electrocardiograma, un radiograma, todo para estar seguro de que no haya un fallo en cuanto a su proceder médico. Y se ha creado una gran desconfianza en lo que es el personal médico. Ya uno no solamente puede ver al paciente como alguien al que hay que ayudar, sino también alguien al que hay que ayudar y de quien hay que protegerse. Puede terminar esto llevando también a que los médicos rechacen hacer algunos procesos y de camino se pierda la vida del paciente, ¿no? De hecho, yo he tenido informes de médicos que lo mismo que dije anteriormente, por ejemplo, para quitar un absceso de piel, tú pides un hemograma, y con una anestesia local tú lo haces. Pero he conocido casos de médicos que han pedido el hemograma, el screen completo que se utiliza para cuando uno va para cirugía, y hasta un chequeo anestesiológico que se usa en cirugías mayores, pero ellos lo han pedido en cirugías menores como una forma de protegerse. Oh, wow. O sea, que estamos hablando de que se ha cambiado todo prácticamente. Se está cambiando. Cuando una persona acude al médico y se requiere hacerle una práctica médica, en algunos casos de emergencia, tengo entendido, y bueno, lo he vivido, que hay una persona en la clínica, en el hospital, que se encarga de informarle al paciente o al familiar a cargo las implicaciones de ese procedimiento médico. Mira, se te va a operar de esta manera, se va a suceder esto, va a pasar esto, tienes que estar consciente de que puede pasar esto, y no importa que sea un poco duro lo que tengan que decir, lo dicen. ¿No es esto tal vez una forma de evitar que suceda? ¿Cuál es el filtro o la debilidad tal vez de eso? Porque finalmente terminan en demandas estos procedimientos. El consentimiento médico informado, que es a lo que te refieres, es una figura que ya aparece en la Constitución, en la Ley General de Salud 4201, inclusive en el Código de Ética del Colegio Médico Dominicano. El consentimiento informado es el documento con el cual el médico le explica al paciente y a sus familiares que va a someter al paciente a un determinado procedimiento. Le debe de explicar en ese determinado procedimiento cuáles son las posibles complicaciones, cuál sería el resultado, aunque no trabajemos los médicos por resultados, sino por medios, y debe de en ese momento explicarle a los familiares y al paciente todo lo que ellos quieran saber del procedimiento, y de hecho, si es posible, decirle cuántos procedimientos diferentes a este hay para resolver ese problema. Y no exime ese consentimiento, no exime de una responsabilidad civil posteriormente ante un tribunal. Mira, la responsabilidad civil no se exime por un documento. En el Código Civil Dominicano, en el artículo 1382, dice que cuando alguien causa daño a otro, es responsable por ese daño y debe resarcir ese daño. O sea, que no hay forma de tú, si cometiste una mala práctica médica, no hay forma de cómo tú librarte de esa responsabilidad. Ahora bien, no todo lo que llega ante un juez se toma como una demanda. Primero, para que se establezca una demanda, el demandante debe tener el fardo de la prueba, es decir, tiene que tener las pruebas donde demuestren por qué está demandando. Y para el juez encontrarte culpable, tiene que haber una relación estrecha entre el suceso y los documentos que tú presentas como fardo de prueba. O sea, no es tan fácil llegar a demandar a un médico y que esa demanda prospere. Ahora bien, la mala práctica médica se define como el daño que hace un médico a un paciente en base a 3 principios. El principio de la imprudencia, que es cuando el médico hace más de lo que debe de hacer. El principio de la impericia es cuando el médico no hace lo que debe de hacer por falta de conocimientos. Y el principio de la negligencia, que es cuando el médico no acude
a resolver un problema que debe y está preparado para resolver. A través de esas 3 vías, entonces se procede, por una de esas 3 causas, se procede ya con el tema de la demanda. Usted decía hace un momentito que llegan estas sentencias en un momento, bueno, el momento que yo puedo entender es que estamos próximos a unas elecciones y cualquier cosa que se genere hay que tomarlas con ciertas pinzas porque hay intereses de por medio, en todos los sectores los hay, lo cual es muy normal. ¿Quién es el beneficiado, más allá obviamente de la persona que está demandando, de todo esto que se está generando con las demandas que se le han presentado a médicos y las sentencias que se han emitido recientemente? En este caso, el beneficiado o los beneficiados son los abogados. De hecho, llama la atención que hay oficinas de abogados donde se han ofrecido para dar consultas gratis a posibles afectados de demanda. O sea, que estamos hablando simplemente de una especie de lobismo jurídico. Vamos a captar por aquí esa es la visión que se le da a todo esto. O sea, yo estoy viendo, he visto varias oficinas de abogados que se ofrecen para defender casos de demanda. Inclusive dicen, si tú te sientes que se te cometió una negligencia médica, tú puedes llamar que nosotros en esta semana te recibimos X cantidad de casos gratis. Sí, yo estoy consciente de eso. Y de hecho pasa no solamente con los médicos, pasa también con los empleados, una vez que son despedidos, las empleadas domésticas también sucede mucho. De repente una persona que lo que gana son, qué sé yo, 50 mil pesos mensuales y tiene la necesidad de tener una persona en la casa para que haga algunas labores, recibe una demanda de 10 millones de pesos y dice, ¿cómo así? O sea, no se corresponde una cosa con la otra, por lo que debería esto, y aquí me sumo no al llamado, a que se esclarezca todo lo que ha estado sucediendo con estas demandas de las últimas semanas. Entendemos que el servicio médico es necesario, es fundamental, y como usted dice, doctor, los médicos lo que van a hacer es cuidarse al extremo y esto va a terminar entonces encareciendo los servicios médicos, el pago, ¿verdad?, de los honorarios, la compra de medicamentos, el pago de los análisis. Bueno, ya bastante difíciles están, entonces si vamos a seguir en esto, debe el Estado entonces intervenir. Tomarle la palabra a lo que decía hace un momentito de buscar regular o mejorar el marco jurídico para tenerlo allí todo bien claro, por lo menos colocar un tope, que era parte de lo que decía, si no me equivoco. Mira, y yo no quiero que se malinterprete lo que he dicho. Yo estoy de acuerdo, como médico y como abogado, de que el médico que cometió una negligencia médica sea llevado ante la justicia a reparar el daño que causó. Claro. Pero tampoco estoy de acuerdo que se haga una fiesta de esto. Nosotros no somos Estados Unidos. El nivel de la medicina en Estados Unidos no es el nivel de la medicina en República Dominicana. Entonces, simplemente buscar alguna alternativa. ¿Han tenido algún tipo de contacto? Le pregunto a usted cómo está vinculado con el tema, con las autoridades en cuanto al mismo. ¿Qué se ha comentado? No. Todavía no. Estamos esperando que pasen las elecciones y que las nuevas autoridades tomen poder para llegar al Congreso Nacional. Pero pueden ir trabajando desde ahora, doctor, ¿verdad? Sí. Porque es un tema que está ahí latente y que termina por afectar el bolsillo de nuestros médicos y de las clínicas también. Las clínicas pequeñitas, esas que están por allí, que ofrecen un servicio en una comunidad y de repente se ven con una demanda que tienen que cerrar. ¿No estimula esto también como el monopolio a cerrar mercados? Así es. Muy bien. Bueno, conversamos ahí con el doctor Papaterra, estuvo compartiendo con nosotros. Decíamos al inicio que es doblemente doctor porque es abogado, además es médico, labora en el Centro Médico UCE. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Esto No Tiene Nombre.